Entré en casa un miércoles cualquiera, más temprano de lo habitual porque la reunión con el cliente se había cancelado. Lo que encontré no fue silencio ni niños viendo la tele, tampoco el olor a comida que Laura solía preparar cuando tenía la tarde libre. Lo que encontré fue un zapato de hombre, deportivo, junto a la entrada. Y no era mío. Primero pensé que quizá era del hermano de Laura, o de algún amigo. Me quité los zapatos, los dejé al lado de los suyos, y avancé en silencio por el pasillo. Fue entonces cuando escuché la ducha. Corría el agua del baño de la habitación principal. Mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Y entonces lo vi. Una toalla en el suelo. 2 copas de vino en la mesita de noche. Y la camiseta blanca de Laura colgada en el pomo de la puerta, una prenda interior masculina negra justo al lado. Respiré hondo. No grité. No lloré. Me senté en el borde del sofá del pasillo, justo frente a la puerta del baño. Esperé. Quería ver la cara de quien iba a salir. Cuando lo hizo, ni siquiera me miró al principio. Salió relajado, con el cuerpo aún húmedo, y al verme se quedó congelado. No era nadie que conociera. Y eso lo hizo peor. ¿Tú quién coño eres? Fue lo primero que le salió de la boca. Yo vivo aquí, le contesté sin levantar la voz. ¿Y tú? Antes de que pudiera responder, Laura salió del baño con una toalla envuelta en el cuerpo y el pelo empapado. Su cara fue todo lo que necesitaba ver para entenderlo todo. Ni sorpresa. Ni culpa. Solo miedo. Miedo de que, por fin, la verdad había salido de la ducha también. Cuando Laura me vio sentado en el sofá, ni siquiera intentó cubrirse más. La toalla apenas le tapaba lo justo, pero en ese momento eso no importaba. Nos miramos unos 5 segundos sin decir nada, pero era más que suficiente para entenderlo todo. El tipo se quedó en la puerta del baño, sin moverse, con esa cara de yo no sabía nada que no me servía de nada. Me levanté sin prisas, sin hacer movimientos bruscos, solo tomé mis llaves del bolsillo y abrí la puerta de la casa. Fuera, le dije al tipo sin mirarlo. Ahora. No discutió. Ni siquiera fue a buscar la ropa. Salió con la toalla que había agarrado del suelo. No preguntó, no hizo ningún gesto, no se defendió. Solo se fue. Y yo lo dejé pasar. Quería estar solo con ella. Quería entender si todo lo que creía que teníamos era una broma pesada o si esto era algo nuevo, algo reciente. Pero lo peor fue que no sentí rabia al principio, solo una especie de decepción seca, como si me hubieran prometido algo que sabían que nunca me iban a dar. ¿Desde cuándo? Le pregunté, sin subir la voz. Ella se sentó en la esquina del sofá, las piernas cruzadas, la mirada clavada en el suelo, como si buscar palabras en el parqué fuera más fácil que decirlas en voz alta. Tardó un poco en hablar, lo que solo hacía más evidente que no era una aventura de una noche. Hace unos meses, dijo al fin. No sé exactamente cuándo empezó, pero ya llevaba tiempo sintiéndome desconectada. No podía creer que usara ese tipo de palabras. Desconectada. Como si fuéramos 2 móviles sin cobertura en una zona rural. No era una palabra que dijera nada real, era una excusa disfrazada de reflexión. Me senté de nuevo, frente a ella, sin tocarla. ¿Quién es? Pregunté, más por entender el daño que por celos. Nadie importante, dijo. Lo conocí en el gimnasio, hablamos un par de veces y, pasó. No era algo planeado. Pero sí repetido, le corté. Asintió. No intentó negarlo. Me quedé callado unos segundos, conteniendo todo lo que quería soltarle de golpe. No era solo el acto, era todo lo que implicaba. Ella había traído a otro hombre a nuestra casa, a nuestra cama, y ni siquiera se había molestado en ocultarlo bien.
Lo que más me jodía no era el engaño físico, sino la falta total de respeto por lo que habíamos construido. No estaba enfadado porque se acostara con otro, estaba furioso porque le dio igual hacerlo en el lugar donde jugaban nuestros hijos, donde hacíamos la compra juntos, donde celebramos los cumpleaños. ¿Cuántas veces? No lo sé. No las conté. No sé si fue la respuesta honesta o su indiferencia al decirlo, pero algo en mí hizo clic. Me levanté otra vez, fui al dormitorio y abrí el armario. No para echarla, ni para hacer escándalo. Solo necesitaba ver mis cosas, necesitaba asegurarme de que al menos eso seguía siendo mío. Nada más me parecía real. ¿Él sabe que estás casada? Sí. Desde el principio. Entonces sois los dos igual de mierdas. No me contestó. No hizo ningún intento de justificarlo, y eso fue lo más inquietante. Esperaba una pelea, gritos, llanto, pero Laura solo estaba allí, sentada, como si esto fuera una conversación que ya había tenido en su cabeza muchas veces. Yo, en cambio, estaba viendo el derrumbe en tiempo real. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir viéndolo? ¿Esperar que me fuera otra vez para invitarlo a cenar? No lo había pensado, dijo, encogiéndose de hombros. No estaba segura de nada. Pues ya lo estás. No sé por qué dije eso. No tenía aún claro lo que iba a hacer, pero sentí que tenía que recuperar algo de control. Ella me miró por fin a los ojos, y ahí noté algo raro. No culpa, no dolor. Cansancio. Como si estuviera harta de fingir que nuestra vida era lo que debía ser. Y me di cuenta de que tal vez el engaño no había empezado con ese tipo, sino mucho antes, cuando dejamos de hablarnos de verdad, cuando nos empezamos a tolerar más que a amar. No quise seguir la conversación. Salí de casa, caminé sin rumbo por las calles de mi barrio, me senté en un banco cerca del supermercado donde solíamos comprar juntos. No lloré. Solo pensé. En los niños, en mis padres, en la cantidad de veces que defendía a Laura cuando alguien me decía que parecía distante, en lo estúpido que me sentí recordando las vacaciones que planeábamos para el verano. Todo eso ahora estaba contaminado. Todo eso era parte de una historia que ya no era nuestra. Esa noche no volví a casa. Dormí en el sofá de un amigo del trabajo que no preguntó nada. Solo me dio una cerveza y me dejó estar en silencio. Y en ese silencio decidí que no iba a dejar esto pasar. No iba a hacerme el fuerte y fingir que todo seguía igual. Si Laura había elegido abrir la puerta a otro, yo iba a cerrarla para siempre. Solo que lo iba a hacer a mi manera. Y bien hecho. Volví a casa el viernes por la tarde. No avisé. Sabía que Laura no esperaba que regresara tan pronto, o tal vez esperaba que no lo hiciera. Cuando abrí la puerta, estaba en la cocina, calentando algo en el microondas como si nada hubiera pasado. Iba vestida con ropa cómoda, su sudadera gris y unos leggings negros que usaba para estar por casa, y por un momento casi parecía una escena normal. Pero no lo era. La tensión era tan evidente que se podía notar en cada movimiento que hacía, en cómo evitó mirarme a los ojos al oír que había llegado. Cerré la puerta sin decir nada, colgué las llaves y me quedé de pie frente a ella. Me miró brevemente y luego bajó la vista, como si ya supiera que esto no iba a ser una conversación tranquila. Dejó el plato sobre la encimera y apoyó ambas manos sobre el mármol. No sabía si ibas a volver, dijo sin emoción. ¿Y eso te importaba? Se quedó callada. No supe si era porque no quería responder o porque la respuesta iba a ser peor que el silencio. Caminé hacia la mesa del comedor y me senté, como si necesitara algo de estructura para no explotar. Ella se quedó de pie, inmóvil. Quiero saberlo todo. Sin rodeos. No hay mucho más que decir, respondió. Ya lo sabes. No,
lo que sé es que te acostaste con un tipo en nuestra casa. No sé cómo empezó, cuántas veces, si todavía lo ves, si tenías pensado dejarme o simplemente te daba igual. Laura respiró hondo, y por primera vez pareció molesta de verdad. No por lo que había hecho, sino por tener que explicarlo. Empezó en abril. En una clase. Me ayudó con un ejercicio. Después fue a tomar algo con el grupo. Un día me acompañó al coche. Luego me escribió por Instagram. Y sí, nos vimos más veces. No conté cuántas. No porque no me importara, sino porque no pensaba que tuviera que justificarlo. No lo hice para hacerte daño. ¿Y para qué lo hiciste? Porque me sentía vacía. Porque ya no me sentía parte de esto. Porque cada vez que hablábamos era para organizarnos con los niños, con la casa, con la comida. Porque tú estabas presente físicamente, pero hacía tiempo que no estabas conmigo en nada más. ¿Y eso te da derecho a acostarte con otro? ¿A traerlo aquí? No, no me da derecho. Pero lo hice igual. Me equivoqué, lo sé. No esperes que te diga otra cosa. No voy a llorar, no voy a suplicarte que me perdones, porque no sé si quiero que me perdones. Esa última frase fue como una patada. No solo había traicionado mi confianza, sino que además no parecía tener claro si le importaba salvar algo. La rabia se mezcló con el asco, pero intenté mantener el control. No quería gritar, no quería lanzar nada contra la pared. Quería hundirla con la verdad, sin necesidad de elevar la voz. ¿Qué sabían los niños? Nada. ¿Y si hubieran estado aquí? Nunca los expuse a eso. Solo venía cuando estaba sola. Qué considerado de tu parte. Laura se cruzó de brazos, más por defensa que por frío. La conversación no tenía espacio para reconciliaciones ni promesas vacías. Solo quedaba tirar lo que quedaba o fingir que todo se podía arreglar, y yo ya había decidido no fingir más. Mira, dije, apoyando los codos sobre la mesa, no me importa que hayas tenido dudas, que te hayas sentido sola, que creas que yo no estaba. Eso lo podríamos haber hablado. Lo que no te voy a perdonar es que hayas convertido nuestra casa en un hotel para tu amante. Que hayas sonreído en la cena de cumpleaños de nuestro hijo sabiendo que hacía 2 días tenías a otro en nuestra cama. Que hayas seguido compartiendo esta mentira conmigo como si fuera parte del trato. Laura se mordió el labio, pero no dijo nada. No tenía defensa. No había nada que pudiera borrar lo que había hecho. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora se acabó. No sé si te vas tú o me voy yo, pero uno de los dos se va hoy. No pienso dormir otra noche contigo. No después de esto. No pensaba irme todavía, pero puedo quedarme en casa de mi hermana unos días. Perfecto. Hazlo. Se dio la vuelta sin decir más y fue a la habitación a preparar una bolsa. Escuché cómo abría el armario, cómo cerraba la cremallera, cómo bajaba las escaleras después de 20 minutos sin hacer ruido. Cuando salió, llevaba una mochila y las llaves en la mano. Nos miramos por última vez en el recibidor. Lo siento, Javier. Ya no sirve. Y se fue. No hubo portazo, no hubo lágrimas. Solo el sonido del ascensor bajando al primer piso. Me quedé ahí, de pie, en medio del salón, con las luces apagadas, sintiendo que acababa de amputar una parte de mi vida, pero también que había hecho lo correcto. No dormí esa noche. No por tristeza, sino porque necesitaba pensar en frío. No iba a irme como un idiota mientras ella se iba a vivir tranquilamente con su hermana, contándole una versión edulcorada de los hechos, pintándome como el marido distante que nunca supo escuchar. No me bastaba con que se fuera de casa. Quería que sintiera la misma humillación, la misma vergüenza, la misma incomodidad de saber que alguien más se mete en tus cosas, que te analiza,
que te desarma pieza por pieza como si fuera solo una historia más que contar. Lo primero que hice fue hablar con un abogado. No uno cualquiera, sino uno que ya había visto cosas peores que la mía. Me lo recomendó un compañero del trabajo que había pasado por un divorcio complicado y salió bastante bien parado. Le expliqué todo con detalles, incluyendo que Laura había traído a su amante a casa mientras yo estaba trabajando. Me pidió pruebas. Le dije que no tenía grabaciones, pero que podía conseguir el nombre del tipo. Me dijo que no importaba tanto si conseguíamos una declaración indirecta o una admisión escrita. Lo siguiente fue conseguir ese nombre. No fue difícil. Abrí su ordenador, que había dejado sin contraseña, y revisé el historial de navegación. Entré a su correo, aún abierto en una pestaña. Había mensajes con un tal Marcos, firmados con iniciales y caritas imbéciles que ella jamás usó conmigo. Ahí estaba todo, conversaciones, planes, referencias a encuentros pasados. Hice capturas de todo y las guardé en una carpeta en mi disco externo. Después revisé su cuenta de Instagram y vi que lo seguía. Hombre de 35, entrenador personal, típico perfil lleno de frases vacías y fotos sin camiseta. Sabía que no podía hacerle nada directamente, pero supe que, si ese hombre trabajaba en un gimnasio con clientas que confiaban en él, su imagen era importante. Contacté con el dueño del gimnasio fingiendo ser un cliente potencial. Le pregunté si Marcos seguía trabajando allí. Me dijo que sí. Le pregunté si era alguien confiable. Me respondió que sus clientas estaban contentas, que era alguien profesional. Le di las gracias y colgué. Después le mandé un correo desde una cuenta anónima con capturas de pantalla de los mensajes, sin amenazas ni comentarios. Solo las imágenes y una breve nota: este es el tipo de profesional que representa tu centro. Haz lo que consideres necesario. No supe si iba a pasar algo, pero ya no dependía de mí. Luego fui a ver a mis padres. Les conté todo. Les mostré las pruebas. No por venganza, sino porque no iba a permitir que Laura les contara otra versión. No quería que pensaran que yo la había echado sin razón. Mi madre no dijo mucho, pero mi padre se levantó, fue a la cocina y volvió con una cerveza. Me la dio y se sentó en silencio. Fue su forma de decir: hiciste lo correcto. El paso siguiente fue la parte más complicada. Mis hijos. Les dije que mamá se iba a quedar un tiempo en casa de su tía, que papá y mamá estaban pasando por un momento difícil y que necesitábamos tiempo para hablar. No quise contaminarlo todo aún, pero sabía que tarde o temprano iba a tener que contarles la verdad. Mientras tanto, me ocupé de todo en casa. Llevé a los niños al cole, cociné, limpié, mantuve la rutina intacta como si no pasara nada, porque lo último que quería era que mis hijos vivieran con esa sensación de que su hogar se había derrumbado de un día para otro. Pero en el fondo sí que se había derrumbado. El lunes, Laura me escribió. Me dijo que quería recoger unas cosas y que si podía venir por la tarde. Le dije que no. Que las tendría listas el miércoles por la mañana y que no quería verla. Que me parecía lo mínimo después de lo que había hecho. Me respondió que no era necesario que lo hiciera tan difícil. No contesté. El miércoles dejé sus maletas en la portería con una nota pegada en cada una que decía su nombre. Nada más. El portero me miró raro, pero no preguntó. Era un tipo discreto. A las 2 horas recibí otro mensaje de ella. Solo decía: no era así como imaginaba que iba a terminar todo esto. Esta vez sí respondí. Yo tampoco, pero tú lo decidiste. Yo solo me adapté. No hubo más contacto en los días siguientes. Empecé a mover mis cuentas bancarias, separé las tarjetas, organicé los documentos de la casa. Empecé a preparar el terreno para que, cuando llegara el momento, no tuviera que verla más de lo estrictamente legal.
Ella aún no sabía que ya había hablado con el abogado. Tampoco sabía que había enviado las capturas al gimnasio. No necesitaba que lo supiera aún. Eso vendría después, cuando firmáramos los papeles y ya no tuviera escapatoria. La última parte del plan no fue algo que busqué, pero llegó sola. Una amiga de Laura me escribió por Facebook. Me dijo que sentía mucho lo que había pasado, que no lo entendía, que Laura le había dicho que la relación con el tal Marcos había sido una confusión. Le pregunté si aún hablaban. Me dijo que no tanto desde que Laura se fue de casa. Aproveché. Le pedí un favor, que le dijera a Laura que estaba saliendo con alguien, aunque no fuera cierto. Solo quería ver su reacción. Una semana después, me contó que Laura se había puesto histérica, que preguntaba con quién, que cuándo, que cómo podía haber superado todo tan rápido. Eso me bastó. Saber que le dolía. Que su decisión, esa que tomó sin avisar, sin consultar, sin respeto, tenía un precio emocional. Y eso fue lo más parecido a justicia que podía conseguir. Pasaron 3 semanas sin verla. Lo necesario para empezar a respirar sin pensar en ella cada vez que me sentaba en el sofá, para que su cepillo de dientes ya no me molestara al abrir el cajón, para que los niños dejaran de preguntarme a diario cuándo volvería mamá. Fue suficiente para dejar de sentir rabia y empezar a sentir otra cosa, no más suave, solo distinta, una especie de resignación que no duele tanto como el primer golpe, pero se queda clavada más profundo. Sabía que tarde o temprano íbamos a tener que hablar en persona. No solo por los papeles, también por los niños. Así que le propuse que nos viéramos en un bar discreto del centro, un lugar donde nadie nos conociera, donde no tuviéramos que cuidar las formas delante de nadie. Llegó puntual, sola, sin maquillaje, con esa ropa neutra que solía ponerse cuando quería parecer tranquila. Nos sentamos frente a frente. Yo pedí un café. Ella pidió solo un agua con gas. No empezamos con saludos ni cortesías. ¿Estás listo para firmar?, preguntó. Sí. Ya tengo todo. Mi abogado está esperando. Asintió, sin sorpresa, como si ya lo esperara. Sacó un sobre de su bolso y me lo pasó. No lo abrí. Sabía que era solo la copia de lo que ya había leído. Quería hablar de otra cosa primero. Necesito entender una cosa. ¿Tú creías que esto iba a salir bien? No, respondió sin dudar. Sabía que era un desastre. Pero en ese momento no me importaba. ¿Y ahora sí? Ahora me doy cuenta de lo que hice. Pero no voy a pedirte que me perdones. No lo haría yo en tu lugar. No, no lo harías, le confirmé. Hizo una pausa, miró por la ventana y luego volvió a mí. He estado yendo a terapia, dijo, como si eso corrigiera algo. Bien por ti. No lo digo para que sientas pena. Lo digo porque me estoy dando cuenta de muchas cosas. No solo sobre nosotros. Sobre mí. ¿Y eso cambia algo? No. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando. No sabía si era sincera o si solo quería dejar una última buena impresión. En ese momento ya me daba igual. Lo que quería era cerrar todo, dejarlo atrás sin dejarme arrastrar por discursos que no cambian los hechos. Bebí un sorbo del café y respiré hondo antes de seguir. Laura, yo también hice cosas mal. No estoy diciendo que era el marido perfecto. Seguramente muchas veces te sentiste sola. Seguramente me encerré demasiado en la rutina. Pero yo estaba ahí. Nunca te mentí, nunca busqué a nadie más, nunca puse en riesgo nuestra familia por capricho. Eso no me hace mejor que tú, solo distinto. Lo sé, respondió sin levantar la vista. Por eso estoy tan jodida. No, Laura. Tú estás jodida porque pensaste que podías vivir 2 vidas al mismo tiempo. Y te creíste que nunca te ibas a caer.
Se quedó callada. No discutió. Sabía que tenía razón. Seguimos en silencio un rato más, mientras la camarera retiraba las tazas vacías de otras mesas. Me sentí más tranquilo de lo que esperaba. No había odio, solo un cansancio seco que ya no buscaba explicaciones. ¿Qué vas a decirles a los niños?, preguntó de pronto. La verdad. No los detalles. Pero la verdad. Que mamá tomó decisiones que rompieron la familia. Que papá hizo lo posible por mantenerla unida, pero no lo logró. ¿Y si me odian? Eso es algo que tendrás que trabajar tú con ellos. No los voy a obligar a elegir. Pero no voy a permitir que crezcan creyendo que esto fue una crisis pasajera. No quiero que piensen que traicionar está dentro de lo normal. Laura tragó saliva. Su expresión cambió por primera vez. No era tristeza, era miedo. Miedo real. ¿Puedo verlos más días?, preguntó. Eso lo hablaremos con el abogado. Yo no te los voy a negar, pero esto no se va a manejar como tú quieras. Ya no más. Javier. ¿Qué? ¿Tú crees que algún día vas a poder hablarme sin ese tono? No lo sé. Pero hoy no. Se levantó, dejó un billete sobre la mesa y me miró por última vez. No dijo adiós. No esperó que la siguiera. Se fue caminando sin apuro, como quien asume que ya no tiene nada más que perder. Yo me quedé un rato más, solo, mirando el sobre la mesa. Lo abrí, le eché una ojeada rápida, y volví a cerrarlo. Todo estaba en orden. Era real. El final estaba escrito. Salí del bar y caminé hasta el coche. Al llegar, marqué el número del abogado. Le dije que adelante con todo. Que ya estaba hecho. El divorcio se firmó un miércoles por la mañana. No hubo lágrimas ni palabras de despedida, solo 2 firmas, 2 testigos y una secretaria que nos pidió los DNI. Laura no intentó alargarlo ni suavizarlo. Yo tampoco. Salimos del juzgado por separado, sin mirarnos. Al llegar a casa, dejé los papeles en una carpeta y me senté en el comedor a ver a los niños hacer sus deberes. Era raro. No porque ya no estuviera casado, sino porque había logrado atravesar todo eso sin perderme en el camino. No me emborraché, no hice estupideces, no fui a buscar a nadie para llenar el vacío. Aguanté el dolor sin anestesia y lo pasé como se pasan las cosas cuando uno ya está grande y sabe que hay que seguir. Esa misma noche, les conté todo a mis hijos. No quería que lo escucharan de otra boca ni que creyeran que las cosas simplemente se rompen porque sí. Les dije que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, que habíamos tomado caminos distintos. Les dejé claro que ellos no tenían culpa de nada, que los amábamos por igual, pero que yo no podía compartir mi vida con alguien que había hecho lo que hizo. No les di detalles, pero les dejé claro que no era algo negociable. Mi hijo menor lloró. Mi hija se quedó callada. No me preguntaron nada. Supongo que ya intuían que algo no iba bien desde hacía tiempo. En los días siguientes, Laura empezó a verlos una vez por semana, los sábados por la mañana. Les preparaba el desayuno, los llevaba al parque, y a veces los devolvía más temprano de lo acordado. No discutí. Solo anotaba cada cambio para que quedara constancia. Ya no había espacio para improvisaciones. Mi rutina cambió poco. Seguí trabajando, seguí cocinando, seguí llevando a los niños al colegio. Lo único que cambió de verdad fue la forma en que dormía. Al principio me costaba cerrar los ojos, pero con el tiempo empecé a disfrutar del silencio, de tener la cama para mí, de no tener que medir mis palabras para evitar discusiones inútiles. Descubrí que la soledad no es tan mala cuando viene después de una mentira. Me empecé a levantar más temprano, hice algo de ejercicio en casa, empecé a ordenar cosas que había postergado durante años.
No para demostrarle nada a nadie, sino porque lo necesitaba. Un día, sin planearlo, me encontré con el hermano de Laura en el supermercado. Me saludó con frialdad, pero no evitó la conversación. Me dijo que lo sentía, que no entendía bien qué había pasado, que Laura no hablaba del tema. Le dije que era mejor así, que mientras menos se hablara, menos se embarraba todo. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. Le dije que no y era verdad. No tenía la cabeza para eso. Ni el interés. Lo que necesitaba era paz, y eso no se consigue con otra persona. Se consigue con tiempo y distancia. Al mes siguiente, recibí una llamada del gimnasio donde trabajaba Marcos. Era el dueño. Me dijo que quería hablar conmigo. Le pregunté por qué. Me dijo que había recibido un correo anónimo y que había tomado medidas. Me dijo que habían terminado el contrato con Marcos, que no toleraban ese tipo de conductas en su equipo. No supe si me lo decía para justificar algo o para agradecerme por no haber hecho un escándalo público. Le dije que no necesitaba detalles, que solo quería seguir con mi vida. Me agradeció y colgó. Cerré esa carpeta mentalmente. Ya no me importaba. Un viernes por la tarde, mientras preparaba la cena, mi hija me preguntó si mamá iba a volver algún día. Le dije que no. Me miró en silencio. Me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, y no era mentira. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía decirlo sin engañarme. Estaba bien. No feliz, no pleno, no invencible. Solo bien. Y eso, después de todo lo vivido, era mucho. Pasaron 2 meses. Después 3. Empezaron a llegar las Navidades. Decidimos que los niños pasaran Nochebuena conmigo y Navidad con su madre. Hicimos un árbol pequeño, sin grandes adornos. Cocinamos juntos. Vimos películas viejas. No hubo regalos caros ni sorpresas. Solo tranquilidad. En algún momento me di cuenta de que no había pensado en Laura en todo el día. Y me sorprendió. A veces me preguntan si la extraño. Les digo que no. No por orgullo. Simplemente porque la persona que era cuando la conocí ya no existe. Se fue. Y la que quedó me demostró que no tenía lugar en mi vida. Otras veces me preguntan si la perdoné. Tampoco. Pero aprendí a soltar. Porque arrastrar ese rencor sería dejar que me siguiera marcando. Y eso no lo voy a permitir. Ahora mi vida sigue. No hay nada espectacular, pero cada día está en orden. Mis hijos están bien. Yo estoy tranquilo. Y cuando pienso en lo que pasó, no me detengo en el dolor, sino en lo que aprendí. Que confiar no es un error, que perdonar no siempre es necesario, y que hay momentos en los que perder a alguien es, en realidad, recuperar algo más valioso, uno mismo.